Un recorrido por unos paisajes agrestes que todavía conservan el carácter medieval de antaño. Tras visitar en la ruta anterior la Liébana, el camino penetra en los picos de Europa. Se hace obligada una parada en Covadonga, corazón de nuestra historia. Y tras un recorrido por Gijón, visitar Oviedo para iniciar la ruta primigenia. El itinerario actual reproduce fielmente al original. Atraviesa Asturias por todos los concejos de su occidente. Entra en Lugo por el puerto del Acebo y a Fonsagrada, para dirigirse a la capital lucense y enlazar, finalmente, con el camino francés en Melide. Una vez pasadas las rías de Tina Menor y Tina Mayor, donde hubo 2 hospitales para los viajeros, se entra en Asturias. Mojo en tu sidra mi devota mano, persigno con el índice y el medio mi faz, y voy a bendecir tu predio marinero, rural, fluvial, urbano, católico, guasón, astur e indiano. Los versos de César Amieva, impresos en baldosas, recorren las calles de Llanes, villa desde el siglo XIII, que tuvo un hospital gratuito para peregrinos. Conserva restos de muralla, un torreón medieval y espectaculares casonas de indianos, que son los asturianos que fueron a América y regresaron con fortuna. En los bloques de hormigón del puerto, el artista vasco Agustín Ibarrola creó los cubos de la memoria, un emblema del pasado histórico y cultural de la villa. Llanes, que mira a los picos de Europa, desarrolló una economía próspera entre los siglos XV y XVIII gracias al comercio de la sal y la fecundidad de sus bancos y caladeros de pesca. Sus marineros, agrupados en el gremio de mareantes de San Nicolás, también se dedicaban a la caza de la ballena.
El camino nos lleva a Celorio, que acogía a los peregrinos en el monasterio de San Salvador. Y pasa por Po de Llanes hasta Barro, a orillas de la ría de Niembro, con la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, que cercan las olas durante la pleamar. También cerca del agua está la iglesia de San Antolín de Bedón, la única pieza superviviente de un monasterio benedictino, de estilo románico, edificado en un lugar tan sorprendente como es la playa de San Antolín. Se dice que lo mandó construir un conde, arrepentido tras matar con su arco y por celos a una pareja de jóvenes que vivían en aquel lugar. Ribadesella es una ciudad que ofrece desde las figuras prehistóricas de gamos y caballos pintadas en las cuevas de Tito Bustillo, declaradas Patrimonio de la Humanidad, hasta sus fastuosas casonas en la playa de Santa Marina. Ribadesella es jacobea. El camino de Santiago pasa por el centro de la villa. Y sigue por algunas de sus aldeas y playas más conocidas. En su zona más alta, la ermita de la Virgen de la Guía, que solo conserva de la construcción original la portada del siglo XVI. Desde el borde del mar, la vista descubre la presencia solemne de los picos de Europa. La mayor formación caliza de Europa, con 300 millones de años de antigüedad, es un territorio abrupto, en cuyos bosques y riscos se refugian y perviven seres casi olvidados, como el urogallo o el oso pardo cantábrico. Las montañas cercanas al mar más altas de Europa han sido escenario desde mediados del siglo XIX de las más insólitas aventuras de arriesgados montañeros
que trataron de dominar los riscos imposibles y los murallones pétreos que les desafiaban, al tiempo que pastores y ganaderos emprendían desde tiempos lejanos, con los primeros calores del año, la ancestral labor de abandonar los valles para llevar sus ganados a las más altas majadas de la cordillera. Historia, leyendas y nombres perviven en sus cumbres y bosques de robles, hayas y abedules, en las iglesias, los caminos, los pueblos y en la memoria de sus gentes, que sobrellevan una difícil existencia en estas alturas de picos. A la sombra imponente de las montañas nos aproximamos a Cangas de Onís. Que fue la primera capital de Asturias y donde encontramos un espectacular puente medieval sobre el río Sella. De cuyo arco central cuelga una réplica de la Cruz de la Victoria, símbolo de la región. Y después, un paraíso natural, cuyo nombre ya lo dice todo: Covadonga. Aquí se combatió contra los invasores musulmanes y, según la mitología cristiana, don Pelayo, fortalecido por el vigor que le otorgaban los cielos, derrotó a un ejército de casi 200.000 soldados. Los escribanos del rey Alfonso III aseguran que las piedras que salían de las catapultas enemigas y llegaban a la casa de la Virgen Santa María se volvían contra los que las disparaban y los mataban. Y ni los que trataban de huir escaparon a la venganza del Señor, porque cuando atravesaban por la cima del monte que está a orillas del Deva, ese monte se desgajó de sus cimientos y los arrojó al río, y cayó sobre ellos aplastando a los 63.000 que quedaban. La Virgen de la que habla esa crónica es la Santina de Covadonga, un icono de la incipiente unidad de los cristianos que se apareció y sigue, en su versión escultórica, en la cueva que había servido de refugio a Pelayo cuando lo cercaban los sarracenos. Todo esto acontece recién inaugurado el siglo VIII, momento en el que muchos ven el comienzo de la Edad Media. La pequeña aldea de Priesca, menos de 100 habitantes, alberga uno de los tesoros del prerrománico asturiano, la iglesia de San Salvador, que, como asilo y sepultura, fue levantada por orden de Alfonso III. Al tiempo ordenaba hacer en Villaviciosa el monasterio de Santa María la Real de Valdedios, como parte del conjunto palaciego al que se retiró al ser destituido por sus hijos. Allá por el siglo XI, en las peregrinaciones a la tumba del apóstol, los primeros peregrinos, principalmente de Flandes y Francia,
comenzaron a desviarse hacia ella en su camino a Compostela. Es un lugar sobrecogedor, lleno de armonía y silencios como de otra época, que transportan con especial fuerza hasta el pasado a quienes lo visitan. Y tras la calma, el bullicio de una ciudad moderna y dinámica como lo es Gijón. El nombre de la villa viene de lejos, proviene del asentamiento romano de Gegionem, una aldea de pescadores y arponeros a la caza de las ballenas, que por entonces proliferaban en aquellas costas, y que pronto vio cómo se hacían termas, murallas y otros símbolos del imperio. Un dicho popular asegura que Gijón le debe el mar a Dios y el resto a jovellanos. Pocas ciudades adeudan tanto a un solo hombre. Gaspar Melchor de Jovellanos mejoró el trazado de la ciudad, impulsó sus infraestructuras y la convirtió en referente de la Ilustración. Esta ciudad, tradicionalmente industrial, minera, portuaria y metalúrgica, impresiona al peregrino con las olas urbanas de la playa de San Lorenzo. La iglesia de San Pedro Apóstol, al borde del mar. El antiguo barrio de pescadores de Cimadevilla. O el Cerro de Santa Catalina, con su elogio del horizonte, creado por Eduardo Chillida. Si a lo largo de todos los caminos es importante la gastronomía, no lo es menos, por supuesto, en los caminos del norte de España, como este primitivo que estamos recorriendo. El Camino de Santiago no tiene una gastronomía que sea del camino. Hay gastronomía en los caminos de Santiago, que eso es distinto. O sea, lo que se come en cada sitio. ¿Qué otra cosa llevaban los peregrinos seguro? Pues llevaban el pan. Compañía. La compañía viene del pan, es de compaginar, de pasarse el trozo de pan con otros. Hasta que llegamos a otro producto muy interesante, que es la almendra, el fruto seco. ¿Qué pasaba con la almendra, que era importante? Que se sacaba también el aceite en los hospitales para hacer medicación, para hacer sus pócimas, se utilizaba el aceite y también la almendra, se utilizaba el fruto seco para la alimentación. Y por último nos queda el cacao, que ya vino después de Hernán Cortés, como cacao era amargo, pero que después también tenemos una cultura árabe en la repostería con el dulce. Ya se pasó al cacao con la miel y ya se pasó más adelante, ya empezaron el tiempo, los siglos a cambiar hasta que llegamos a nuestros días y hoy por hoy no se entiende el Camino de Santiago, aunque los puristas no lo aceptan, no lo admiten, pero es la pura verdad. Hoy no se entiende el Camino de Santiago sin una gastronomía potente, que es nuestra gastronomía. No nos olvidemos de una cosa de España, y lo podemos decir bien y muy alto. En España, cada 100 kilómetros se come bien y distinto. En los caminos de Santiago yo me lo bajo casi a 50 kilómetros. Si el camino primitivo constituyó la primera vía de peregrinación jacobea, el Camino de la Costa, en la Edad Moderna, se situó como una vía muy transitada, pese a no ser uno de los más cómodos de realizar,
ya que los peregrinos debían afrontar en barca el paso de muchos cauces. Para quienes siguen el camino, algunas ciudades conllevan tomar una decisión, y una de ellas es Oviedo, donde deberá elegir entre el camino de la costa y el primitivo, que es el que vamos a continuar nosotros. Pero antes, hemos de visitar la Catedral Gótica de San Salvador. Una de las joyas de esta ciudad que el asturiano de Zamora, Leopoldo Alas Clarín, transformó en la vetusta de su obra maestra La Regenta, levantando las iras de la burguesía, a la que retrataba con trazos poco amables. Como haz de músculos y nervios, la piedra, enroscándose en la piedra, trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire. Y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos. Dentro de la Cámara Santa, su importante apostolado, el célebre sudario, la Cruz de la Victoria y otras reliquias llegadas a Oviedo desde Jerusalén. La gran afluencia de peregrinos ayudó a Oviedo a crecer y desarrollarse. Uno de los datos que lo avalan es que llegó a contar con 5 hospitales y numerosos edificios religiosos. El arte prerrománico asturiano, patrimonio de la humanidad, está considerado como una brillante etapa en la que cristalizan tradiciones del arte paleocristiano, que beben del mundo clásico y que demuestran la participación del Reino de Asturias en la vanguardia cultural europea de la Alta Edad Media. Son templos imprescindibles, ubicados en los valles más escondidos o en la capital astur. Santa María de Naranco, el antiguo palacio mandado construir por Ramiro I. Recuerdo muchas veces a mi madre cuando el viento se adueña de las calles de la noche y golpea las puertas y huye y deja un rastro de cristales y de ramas rotas que al alba la ciudad muestra desolada y lívida. Y sobre todo, cuando la guerra ha comenzado lejos, nos dicen, y pequeña, no hay por qué preocuparse, cubriendo de cadáveres mínimos distantes territorios, de crímenes lejanos, de huérfanos pequeños. Son palabras de un poeta ovetense y universal, Ángel González, que aún suenan vivas sobre las piedras antes musgosas de la vieja vetusta clariniana, de la que Benito Pérez Galdós decía: El vecindario de la capital asturiana es una grande y pintoresca familia de clases diferentes, de variados tipos sociales compuesta. Calles y personas, rincones de la catedral y del casino, ambiente de pasiones o chismes, figuras graves o ridículas, pasan de la realidad a las manos del arte. Abandonado Oviedo por el camino primigenio, Grado recibe al peregrino con sus palacetes del siglo XIX y le invita a seguir hacia Galicia por el interior, disfrutando de la belleza natural de Asturias, entre prados, caseríos, bosques y aldeas que llenan de paz la vista y de oxígeno puro los pulmones.
bellísimo, por ejemplo, es el Valle del Narcea, donde se emplaza Cornellana y su esplendoroso monasterio de San Salvador, a punto de cumplir 1000 años. A pesar de haber sufrido incendios y guerras, aún esconde secretos entre sus piedras milenarias. Otro conjunto de gran valor se encuentra en Salas, su monasterio de San Martín. En el año 1918 se inaugura en Salas el primer bar-restaurante que se llama Casa del Profesor. Su especialidad son los carajitos. Lo primero es saber quién era el profesor. Como mi bisabuelo era profesor de música y dirigía la banda de música de Salas, en el pueblo, pues vamos a la casa del profesor, vamos a tomar algo a la casa del profesor, y era el nombre, no podía haber otro nombre o más original. Y el carajito era un señor de Puerto Rico, iba a tomar allí todos los días esta pasta, esta galleta, que no tenía nombre, todos los días pedía un carajo. Me voy a tomar un carajo, me cobras el carajo que tomé con el café, venga, y todos los días carajo, carajo, y de tanto decirlo le quedó el nombre carajito, como es pequeño. Y los peregrinos que pasaban en aquellos tiempos, pues se lo tomaban eso, con el café, o se habían comido en el restaurante de postre. La primera fórmula original es mi abuela, mi bisabuela, que son los que inauguran el bar y el restaurante. Y los carajitos estaban allí para los peregrinos, lo comían en el momento, porque, bueno, no hay que cargar peso a la mochila. Y entonces antes no es como ahora, que tenemos otros envases y tal. Lo comían en el momento de postre o con el café. Desayuno, merienda. No saben lo que es un carajito, lo confunden con el carajillo, con la bebida, pues no lo identifican. Entonces, bueno, quiero probar eso, que está hecho de avellana, clara de huevo y azúcar. Bueno, surgieron anécdotas increíbles. La Orquesta Sinfónica de Stuttgart iban para Vigo, creo recordar, para coger ahí un barco, y entonces aquí se les estropeó el autobús. Pero era la tarde casi noche, y claro, el conductor se bajó, no sé, nos estropeó, preguntando por un mecánico. La avería, por lo visto, no era tan sencilla. Se bajaron todos, se bajaron con los instrumentos y fueron todos para el bar. Mi madre recordaba aquello como, vamos, un espectáculo impresionante. Me parece que eran las 3 de la mañana cuando arrancaron para Galicia, y lo recordaban las personas que estaban allí, que no fueron para casa, claro, se quedaron allí escuchando lo que estaban tocando y todo. La localidad, sede de la Fundación Valdés Salas, en memoria de quien fuera inquisidor, arzobispo de Sevilla y fundador de la Universidad de Oviedo, ofrece monumentos importantes. La Fundación protege esta ruta jacobea, que fue el proyecto de un reino embrionario que unió a Europa en torno a un itinerario espiritual y cultural. Tineo, el segundo concejo más grande de Asturias, es un lugar donde han convivido el trabajo y el ocio con tiempos y espacios para la agricultura, la minería, la caza, la pesca y el senderismo. En el camino, trabajando para el camino, nos encontramos personajes con todo tipo de historias, algunas tristes y difíciles, pero que acaban bien. Ha sido una historia de familia un poco dolorosa al principio. Yo estaba estudiando filología anglo-germánica y tuve la mala suerte de que falleció de repente mi madre. Después, pues un poco por intentar ayudar a la familia, no por un problema económico, sino por hacer un poco de empuje a toda la situación, me fui quedando. Y de repente se enferma mi abuela,
porque tenía un Alzheimer. Entonces fueron unos años duros, te cuento la parte triste, claro. Y a partir de ahí, pues comenzó mi padre con un cáncer. Eso todo derivó en que yo fuera quedándome, pero yo entonces vi que había una posibilidad. Yo ya veía que venía turismo, estamos hablando del año 80, y entonces empecé un poco a ser un poco radical con el local. Claro, al principio, tú imagínate, en una España un poco profunda, rural, de la Asturias occidental, le rompí todos los esquemas a toda la gente. Realmente lo que hice fue, pues, ir poniendo lo que a mí me apetecía. ¿Me comprendes? Lo que me apetecía significa que sin vergüenza ni pudor ninguno, yo iba dándole un toque, pues, un poco extraño local. Y bueno, realmente resultó porque, fíjate que yo aquí llevo... Procuramos prestar ayuda al peregrino en todas sus necesidades aquí en el Camino Primitivo. Fundamentalmente es el transporte de equipajes y de personas. Y luego, pues muchas veces nos llaman cuando tienen algún problema para recogerlos en cualquier sitio, nos mandan una localización GPS o una foto, cualquier cosa. Como conocemos bien el camino, con una foto de cualquier sitio ya nos da para ir a recogerlos. Procuramos tener un servicio muy personalizado, normalmente mantenemos con los clientes que están en ruta continuamente, mantenemos contacto todos los días, bien vía WhatsApp, bien vía llamada, y luego también es verdad que con el tiempo, cada año hay alguno que no sabes muy bien por qué, pues permanece en el tiempo y sigues manteniendo contacto a través de muchísimos años, incluso de una amistad. Un día recibí una llamada desde Miami de una señora que nos dijo que quería que le hiciésemos el recorrido de todo el camino, porque venían a hacer con una fundación de los derechos humanos un recorrido por el Camino Primitivo para visitar todos los colegios y para difundir los valores de los derechos humanos. Y ahí pues fue cuando ya me junté con otros taxistas. Esa fue la semilla de Taxi Camino. Luego siguieron viniendo prácticamente todos los años, salvo el COVID. Y este año van a venir, porque han instalado una placa por cada derecho humano a lo largo del camino, y este año van a venir a inaugurarla oficialmente y también cuentan con nosotros, y todas están financiadas por gente altruista. De hecho, en la placa figura quién la financió. El peregrino deja atrás el Alto del Acebo y Asturias y entra ya en Galicia. Recorriendo sendas complicadas a través de un territorio impresionante de sierras y valles que definen la reserva de la biosfera del concello de A Fonsagrada, el más extenso de Galicia. Un paisaje de fuertes pendientes y acusados contrastes, al que sus habitantes protegen, adaptando su existencia a un exigente clima, para superar los duros inviernos que caracterizan a la montaña lucense. A Fonsagrada es sinónimo de Camino de Santiago, al ser la población donde el apóstol hizo otro de sus milagros. Tras ser atendido con respeto y hospitalidad por una mujer viuda, convirtió el agua de la fuente que había junto a su casa en leche fresca para sus hijos. La Fons Sacrata es la primera gran referencia del camino primitivo en Galicia. Luego, la soledad y el silencio se imponen en un entorno rural
fecundo en bosques y tierras de cultivo, solo rotos, de vez en cuando, por los cencerros de un ganado impasible. Lugo nos recibe junto al río Miño y nos invita a conocer su catedral. Y a recorrer las calles donde esperan al peregrino y al viajero las delicias gastronómicas características de una ciudad que presume de ellas en su lema "y para comer, Lugo", y los vinos con denominación de origen de la Ribeira Sacra. En Lugo, la romana Lucus Augusta, hay muchos vestigios de la presencia del imperio, entre otros su muralla del siglo III, con sus 10 puertas en uso, que mantiene un estado de conservación admirable que le ha permitido ser la única en lograr el título de Patrimonio de la Humanidad. Los peregrinos solían usar la Puerta del Carmen o Porta Miñá. Y hoy en día hay otras abiertas con posterioridad, como la de Santiago, que permiten acceder directamente a la catedral, erigida ya en el siglo VIII, en la Edad Media. Un 22 de noviembre de 1932, 13 otoños después de la primera vez, Federico García Lorca regresa a Lugo. La ciudad lo recibe sin ganas, fría y lluviosa, pero los lucenses compensan el clima desabrido. A mi llegada a Galicia, las fuerzas formidables de Compostela se apoderaron de mí en forma tal que también me sentí poeta de la alta hierba, de la lluvia alta y pausada. Me sentí poeta gallego y una imperiosa necesidad de hacer versos. Cumplida la visita, se sale de la ciudad atravesando la muralla milenaria, y es posible detenerse en Santa Eulalia de Bóveda, cuyo museo reúne importantes pinturas medievales.
Luego las granjas y bosques de la cuenca del río Furelos indican que estamos a punto de incorporarnos al camino francés. Y ya, a lo lejos, el Monte do Gozo. Y un poco más adelante nos esperan, seguro, las torres de la catedral, la meta del viaje que pronto visitaremos. Pues muy bien. Pues muy bien. Ahora no hacemos lo tengo. Mientras, si ya barruntamos con caminar hacia Santiago, reflexionemos sobre lo que dijo Gonzalo Torrente Ballester en su libro Compostela y su ángel, porque, ante todo, se trata de una advertencia y un consejo. No lo olvidéis, solo quienes conserven el poder de asombrarse, entren en la ciudad. Por el camino del asombro, recibirán en sus ojos la revelación que Dios quiere enviarnos, y que las piedras y los nombres proclaman claramente.